Hola a todos nuestros participantes, sean bienvenidos a esta videoclase donde vamos a hablar un poco sobre la lectura crítica de evaluaciones económicas. La idea es presentar de una forma sencilla y rápida en qué consiste cada uno de los instrumentos más usados en evaluación económica para evaluar o hacer una revisión crítica de dichas evaluaciones para poder establecer si esa evaluación económica es útil para incluirla dentro de la evaluación económica que yo estoy desarrollando. Vamos a tener una breve presentación donde vamos a hablar un poco del marco teórico, cuál es la importancia de estos instrumentos, cuál es la lista de chequeo de Drummond, la lista de chequeo de Phillips y la lista de chequeo conocida como la lista de chequeo de Cheers. Luego les presentaré el caso práctico, les haré una breve presentación de qué consiste esa evaluación económica y les hacemos una invitación a que lean dicha evaluación económica, que es el caso de Ondan-Cetron, donde se trabaja este artículo de esta evaluación económica, se trabaja en el tema 2 del módulo 6 y la idea es que ustedes lo lean e intenten desarrollar alguno de estos tres instrumentos y comparen sus resultados con los resultados que obtuvimos nosotros. Ustedes se preguntarán por qué vemos esta lectura crítica de las evaluaciones económicas al final del diplomado, y la justificación es que durante todo el diplomado vemos cada uno de los componentes de una evaluación económica, entendemos cada uno de esos componentes y después de entenderlos podemos luego nosotros hacer una lectura crítica de otra evaluación económica y evaluar qué tanto cumplen con cada uno de esos componentes. Sin tener esas bases previas de entender cada componente y saber qué significa la perspectiva, la tasa de descuento, cómo se miden los costos, cómo se mide la efectividad, cuáles son los tipos de modelos que se pueden usar en cada caso, sin tener esa base previa no es posible hacer una lectura o una revisión crítica de una evaluación económica para lograr entender los resultados que me están ofreciendo en dicha evaluación económica. Entonces vamos a iniciar con la importancia de los instrumentos. ¿Por qué es importante conocer los instrumentos que nos permiten evaluar la calidad de una evaluación económica? Principalmente porque es esencial que los tomadores de decisiones entiendan y evalúen de manera crítica los resultados de una evaluación económica que sirve como insumo para tomar la decisión de incluir o no una nueva tecnología, ¿cierto? Entonces, por esa razón es importante conocer dichos instrumentos, saber que tenemos esas herramientas a la mano para evaluar la calidad de una evaluación económica y determinar si realmente esa evaluación económica es útil y es confiable para yo tomar una decisión. Muchos de ustedes están en las IPS, en las EPS o en algunos gremios que permiten tomar decisiones de este tipo, y por eso es importante que ustedes comprendan en qué consiste cada uno de los componentes de la evaluación económica para cuando les presenten una evaluación económica como insumo para tomar una decisión, ustedes puedan decir esa evaluación económica me sirve o no me sirve para los efectos que yo necesito. ¿Ok? Entonces, la pregunta básica a analizar en una evaluación económica es si los resultados son útiles para lo que yo necesito o para mi caso específico. Y dicha pregunta se puede dividir en dos casos. Si la metodología del estudio es apropiado y los resultados por lo tanto son válidos, ahí estamos evaluando la calidad. A veces no se especifica bien qué método se usó o si usó un modelo de decisión que no es adecuado para la historia natural de la enfermedad que se está evaluando. Entonces eso invalida un poco los resultados que se están obteniendo en esa evaluación económica. Y si los resultados son válidos, establecer si pueden ser aplicados en mi caso. Muchas veces tenemos resultados que no son extrapolables a nuestro caso y por lo tanto no es confiable aplicar dichos resultados a lo que nosotros queremos. Entonces, ¿qué listas de chequeo tenemos? Vamos a iniciar con la lista de chequeo de Drummond, que es la lista de chequeo del British Medical Journal. Es un instrumento que busca hacer una revisión de la calidad de la evaluación económica en tres aspectos fundamentales. El primero es el diseño del estudio, entonces cómo se establece el estudio, cuál es la definición del problema, cuál es la perspectiva,
Otro es la recolección de los datos y el tercero es el análisis y la interpretación de los resultados. Ese instrumento se compone de 35 preguntas con las opciones de sí, no y no aplica. Entonces es un instrumento donde nosotros vamos a hacer una especie de checklist donde vamos a decir evalúa la perspectiva o define claramente la perspectiva, sí, no o no aplica. Y el primer aspecto del diseño son 7 preguntas que se refieren a la pregunta Picot. Entonces evalúa el contexto y la importancia de la investigación. En el segundo evalúa los datos, 14 preguntas donde se refieren a las fuentes de información, cómo se sintetiza la evidencia y la valoración de los desenlaces y los costos. Y en el tercero son los análisis, qué tipo de análisis se hacen, cómo se mide la incertidumbre en esa evaluación económica. Entonces a continuación vamos a presentar unos aspectos claves a considerar en cada uno de los aspectos que les mencionamos: diseños, datos y análisis. Entonces en el diseño del estudio la pregunta de investigación se hace de forma adecuada. Es una de las preguntas que nos salen, donde se evalúa si se definieron claramente las alternativas que se van a comparar y la perspectiva que se va a usar, que es muy importante. Luego evalúa si se hace una descripción de las alternativas, si se dice cuál es la aplicabilidad de la tecnología que se va a evaluar, si hay omisión de costos o consecuencias, si hay replicación de los procedimientos. En cuanto a la recolección de datos, se evalúa la efectividad del programa o servicio a considerar. Entonces se hace un análisis crítico de dónde se sacaron las fuentes de efectividad, si fue de la literatura, si fue de ensayos clínicos, de revisiones sistemáticas, cómo se hizo esa síntesis de evidencia. Y en cuanto a los costos, se hacen preguntas relacionadas con que esos costos coincidan con la perspectiva del análisis, qué recursos se usaron o qué costos se usaron, y cuáles fueron las fuentes de información. En cuanto a, en los costos y las consecuencias son evaluados en unidades físicas precisas, tiene que ver con la definición de cómo se evaluaron esos costos, cómo se valoraron dichos costos y en qué tipo de unidades se hicieron. También se pregunta sobre si son creíblemente evaluados, si se hacen correcciones por tasa de cambio de inflación, si hay precisiones en la estimación, si se introduce el tiempo saludable, si se evitó la contabilidad cero o la doble contabilidad. Todo ese tipo de elementos son considerados a través de unas preguntas específicas. También pregunta si son ajustados por diferencias en el tiempo, si se hizo análisis incremental de costos y efectividad, pues que es uno de los principales resultados de la evaluación económica, y en muchos casos se presenta una evaluación económica o en el título dice costo-efectividad y al final encontramos que nunca se presentó la razón incremental de costo-efectividad. Si no tenemos este resultado, no podemos concluir si la tecnología es costo-efectiva o no, ¿cierto? Entonces ustedes recuerdan que uno establece la razón incremental de costo-efectividad y luego tiene un umbral donde va a comparar y puede establecer si la tecnología es costo-efectiva o no. Si no tenemos dicha razón de costo-efectividad, es muy poco probable que podamos tener un resultado creíble de la evaluación económica. En el análisis de la interpretación de resultados se pregunta por la incertidumbre en la estimación de costos y consecuencias, si se hacen análisis determinísticos y probabilísticos para lograr establecer en cuánto varía dicha razón incremental de costo-efectividad cuando se modifican los costos y las consecuencias. También se pregunta si hay discusión de resultados, es decir, si nosotros, si en esa evaluación económica se hizo un análisis de aplicación por grupos específicos, si se hizo una variación en el contexto que se estaba estableciendo. Bueno, ahora vamos a hablar rápidamente de los componentes de la lista de chequeo de Phillips. Es una lista de chequeo muy concentrada en la evaluación de los modelos de decisión que se usan en las evaluaciones económicas, así que en el momento donde uno quiera concentrarse en la metodología de la evaluación económica, es ideal usar la lista de chequeo de Phillips.
Es un instrumento un poco más largo, donde tiene 52 preguntas, también con las opciones de sí, no y no aplica, y esas preguntas se agrupan en torno a los principales componentes del estudio y las características relacionadas con la modelación o los modelos de decisión que se usaron en la evaluación económica. A continuación les vamos a presentar unos elementos muy claves que se deben considerar en esa lista de chequeo, muy relacionados con cada agrupación que se hacen en la lista de chequeo de Phillips. Bueno, el listado de preguntas va en torno al problema de decisión. Se pregunta si se definió de forma adecuada la pregunta PICOT, si tiene los componentes de población, intervención, comparador, desenlaces y tiempo, qué relación tiene esta pregunta con el objetivo y el tomador de decisión al que está dirigido el estudio, es decir, la perspectiva. Luego preguntan por la perspectiva, si se justifica su elección y si hay consistencia entre los insumos y resultados con respecto a la perspectiva, es decir, los costos y los resultados están relacionados con la perspectiva que se define desde el inicio. Luego hablamos de la estructura, entonces nos preguntan si el modelo es consistente con la condición de salud, a diferencia del modelo de Drummond. Esa es una pregunta que es muy relevante, si de verdad el modelo de decisión se adecua con la historia natural que lleva una enfermedad, si se justifican las fuentes de información y las relaciones causales que hay en los distintos cursos de acción del modelo, es decir, los estados de transición del modelo, si se pasa de un estado donde hay salud total a enfermedad y luego a muerte, qué relación tiene cada estado con la condición natural de la enfermedad, ¿cierto? Luego se evalúa sobre la estrategia y comparadores, si hay una justificación de la inclusión de las alternativas y de las posibles exclusiones que se pueden dar, el tipo de modelo que se usa, el horizonte temporal, si evidentemente el horizonte permite evidenciar las diferencias entre las alternativas y refleja la condición de salud que se está evaluando. Es muy importante que todos estos componentes, tanto el modelo como el horizonte, estén relacionados directamente con la historia natural que lleva a la enfermedad. Luego nos preguntan por las vías o estados de enfermedad, lo que les decía, si el modelo es un reflejo de esa historia que lleva a la enfermedad, si hay duración del ciclo, si dicen cuáles son los ciclos que se utilizaron, si hay corrección de ciclo, cuál es la fuente de información que se usaron para la identificación de los datos y los parámetros que se usan en el modelo, si se usó literatura, opinión de expertos u otras fuentes de información, cómo se hizo el modelamiento de datos, si hay pues como la idea es evaluar la calidad y el rigor metodológico de ese modelo, cuáles fueron los datos bases que se usaron, entonces de dónde se sacaron dichos datos, cómo se hizo el cálculo de las probabilidades de transición, si fue que se transformó un RR o un OR a una probabilidad de transición, si simplemente se sacó de la revisión de literatura, de un metaanálisis, o de un consenso con expertos, cuáles son los efectos del tratamiento, justificar dichos efectos, evaluar si los supuestos, en caso de que se haya hecho una extrapolación de datos, si los supuestos son correctos para hacer dicha extrapolación y si eso permite darle mayor rigor al modelo o por el contrario le resta rigor. Luego preguntan por los costos, si se justificaron las unidades, las frecuencias, cómo se hizo la valoración, si se usó tasa de descuento. Luego se pregunta por las utilidades con relación a las fuentes y el cálculo de dichas utilidades, la incorporación de los datos. Entonces, dado que ya tenemos las fuentes de costos y utilidades, cómo en esa evaluación económica se incorporaron los datos en el modelo, si se evaluó la incertidumbre, o si no se evaluó, por qué no se evaluó, si hay incertidumbre metodológica que relacionada con los supuestos que tiene el modelo, si se evaluó la incertidumbre estructural que está relacionada con los cursos de acción o las probabilidades de transición del modelo, si se evaluó la incertidumbre por heterogeneidad que está muy relacionada con los distintos grupos, es decir, si se separó la población en diferentes grupos o subgrupos, para medir cómo cambian los resultados, o si se hizo incertidumbre de parámetros donde se
modifican distintos rangos, ya sea en los costos, en las probabilidades o en los desenlaces. Y luego se pregunta si hay consistencia interna, es decir, si hay a nivel de lógica, en términos matemáticos, como que es correcto el método que se usó, o si hay consistencia externa también, que está relacionada si en esa evaluación económica se están comparando los resultados que se obtuvieron con los resultados que hay en otras evaluaciones económicas. Si eso se hace, se puede hablar de consistencia externa, si los resultados son similares o si difieren y justifican por qué difieren, se puede establecer que hay consistencia externa. Bueno, y por último tenemos la lista de chequeo CHIRS, que es una lista de chequeo propuesta por ISPOR, es una de las más usadas y está enfocada en evaluar los lineamientos de buenas prácticas para realizar evaluaciones económicas. Entonces la idea de esta lista es consultar sobre los principales componentes de la evaluación económica, relacionados pues como con un informe o tipo artículo que se presentan para publicar dichas evaluaciones. Consta de 24 preguntas para identificar esos aspectos básicos que debe tener una evaluación económica en torno al título, al resumen, la introducción, la metodología, los resultados y la discusión de dichos resultados. A continuación les vamos a presentar algunos aspectos claves que se deben considerar en torno a las preguntas centrales de cada uno de los apartados que se evalúan, y es muy importante tener presente dicha lista porque, como ya les mencioné, es una de las más usadas en el mundo para evaluar las evaluaciones económicas, y también va a ser la lista de chequeo que les proponemos a ustedes aplicar en la actividad de lectura crítica. Entonces, en esa actividad los asesores o los tutores les van a asignar a ustedes una evaluación económica, la cual ustedes deberán leer y deberán desarrollar esta lista de chequeo en torno a esa evaluación económica. ¿Cuál es la diferencia de esta lista de chequeo con relación a la de Drummond y a la de Phillips? Es una lista de chequeo que, adicional a decir si cumple o no con dicho requerimiento o con dicho componente, le exige a uno, en caso de que cumpla, establecer el número de página y la línea donde se encuentra el componente. Entonces, por ejemplo, si nos preguntan, ¿es clara la perspectiva del estudio o está definida la perspectiva del estudio?, nosotros decimos si se cumple o no se cumple, o si no aplica, y en caso de que se cumpla, se debe establecer en qué página y en qué línea la evaluación económica dice cuál es la perspectiva del estudio y la justifica, ¿cierto? Entonces eso es lo que van a hacer ustedes en la actividad, van a aplicar esta lista de chequeo, y al final la lista de chequeo está en un formato Excel, ustedes la diligencian y al final les van a contar cuántos componentes se cumplen. Entonces, como un porcentaje de cumplimiento de la evaluación económica. Entonces, si de 24 componentes se cumplen 20, esa evaluación económica en qué tipo de calidad tendría, pues es de buena calidad, de mala calidad. Entonces la idea es como establecer eso y decir qué implicaciones tendría para el sistema de salud considerar o no esa evaluación económica. Esa es la actividad que ustedes van a desarrollar en torno al tema de lectura crítica de evaluaciones económicas. Entonces, a continuación les presento algunos elementos claves que deben de considerar. El primero es en torno a título y resumen. Nos pregunta si se identifica el tipo de estudio y las alternativas que se comparan, si el resumen muestra como una síntesis pues, del estudio en cuanto a los objetivos, métodos, resultados y conclusiones. Luego, cuando nos preguntan por la introducción, hacen preguntas relacionadas con los antecedentes y los objetivos. Entonces, si se justifica por qué se lleva a cabo el estudio, si hay un contexto específico, qué importancia tiene para la política pública el desarrollo de ese estudio, de esa evaluación económica. Luego nos hacen preguntas en torno a la metodología. Primero nos preguntan si se define la población objetivo, si se define por subgrupos, qué escenario y localización se usa, si se definió la perspectiva, si se definió claramente los comparadores, cuál es el horizonte temporal, si aplicó tasa de descuento o no,
si hay elección de los resultados en salud y cómo se hizo, la medición de la efectividad, si se hizo medición y valoración de resultados basados en preferencias y si eso tiene aplicabilidad en el contexto que se está evaluando, cómo se hizo la estimación de los recursos, entonces de dónde se sacaron los costos y cómo se hicieron los cálculos por frecuencias, unidades, si hay un costo unitario. Luego nos preguntan por la moneda, la fecha de precio, si hay una conversión de moneda, si se hizo un ajuste. También nos preguntan por la elección del modelo, si se justifica por qué se eligió ese modelo, si hay una representación gráfica del modelo, qué supuestos se hicieron en ese modelo, qué métodos analíticos se utilizaron, la forma del manejo de los datos, el cálculo de los resultados, si se hizo análisis de incertidumbre o no. En cuanto a los resultados, nos preguntan por los parámetros del estudio, entonces cuáles fueron las fuentes de esos insumos que incluimos en el modelo, si se establecen los costos y la efectividad incremental. Nos preguntan también por la incertidumbre, entonces si hizo incertidumbre en cuanto a estructura y parámetros del modelo, o si se hace incertidumbre en torno a la heterogeneidad, que es un análisis de subgrupos. En cuanto a la discusión, nos preguntan si las conclusiones del estudio se establecieron claramente, si se definieron las limitaciones que tiene el estudio o la evaluación económica, si hay una generalización, si se hicieron discusión de los resultados en cuanto a los alcances que tiene el modelo y lo que se evidencia en la literatura, que hablábamos ahorita que Phillips es la validez externa. Y cuando hablamos de otros o el componente otros, quiere decir si se define claramente cuál fue la fuente de financiación del estudio y si se establecieron los conflictos de interés de las personas participantes en el estudio. Entonces esta lista de chequeo, miren que abarca todos los componentes de una forma más rápida y es la lista de chequeo que ustedes van a aplicar en la actividad. Luego les presento el caso práctico. El caso práctico es del artículo de ondansetron, donde se hace un análisis de costo-efectividad del ondansetron para el tratamiento del vómito en niños menores de 5 años con gastroenteritis en Colombia. Este estudio ustedes ya lo conocen. En el tema 2 se les presenta el modelo que se usó para dicho estudio y conocen los resultados. La idea es que profundicen, lean bien este estudio, evalúen cada uno de los componentes y pueden usar cualquiera de las listas de chequeo. En la plataforma van a encontrar el acceso al artículo y van a encontrar cómo se desarrolló la lectura crítica de dicho artículo y los resultados. Los resultados de la lectura crítica de este artículo lo van a encontrar en un formato Excel donde podrán comparar sus resultados con los resultados que tenemos nosotros para establecer si se hizo una buena revisión crítica de esta evaluación económica. En la plataforma también encuentran esta presentación y van a encontrar un archivo Excel con los 3 instrumentos que les acabo de presentar, donde podrán tener ese archivo a la mano para si en un momento futuro ustedes tienen que hacer una evaluación crítica, una evaluación económica, tengan ahí los 3 instrumentos para desarrollar y de acuerdo al caso desarrollan cualquiera de los 3. Entonces en este caso práctico, como les dije, ustedes ya lo conocen, los pacientes son niños menores de 5 años con gastroenteritis y vómito. La intervención a evaluar es el tratamiento usual más el ondansetron. El comparador es el tratamiento usual sin el antiemético y los desenlaces son la tasa de hospitalización. Entonces ustedes ya conocen que en este artículo se hizo un árbol de decisiones para evaluar la costo-efectividad y conocen los resultados de acuerdo a lo que vieron en el tema 2 de este módulo. Estas son las referencias que se usaron para esta presentación, donde está el artículo de Sara, Mateo, Carlos Felipe y Aurelio, donde nos presentan la evaluación de la calidad metodológica de la literatura. En este artículo ellos proponen una guía también o un instrumento para evaluar la calidad metodológica de una evaluación económica que también es muy interesante. Está el artículo del ondansetron, los documentos, el formato del IES, la guía del IES para la evaluación económica, está Drummond con la lista de chequeo que él propone, está el manual de Díaz, también la guía de Phillips, también aquí hay otro de Drummond donde sacamos la lista de Chirk,
Esta evaluación fue realizada por el profesor Luis Esteban Orozco. Si tienen alguna duda nos pueden escribir, ya sea por los foros o por correo electrónico. Estaremos muy atentos a cualquier inquietud que se presente. Feliz día.